Bien, vamos a abordar este primer módulo que se llama Generalidades, en el que básicamente vamos a hablar sobre el storytelling educativo como estrategia didáctica y nos vamos a remontar un poco a los orígenes de lo que nosotros consideramos la narración. La narración siempre ha estado presente en la historia de la humanidad y ha sido un vehículo a través del cual se ha transmitido el conocimiento. Sin ir más lejos, la mayoría de las religiones monoteístas utilizan textos que fueron inicialmente transmitidos oralmente. Se trabajaron casi que como una historia y se transmitieron de generación en generación. Entonces, nosotros desde nuestra memoria colectiva inmemoriable de antigua, siempre hemos trabajado con las narrativas como una manera de transmitir el conocimiento. La transmisión del conocimiento es la base de la educación social y esto está de cierta manera atado a la tradición oral, porque cuando un pueblo expresa, comenta lo que siente, lo que ha vivido, lo convierte en un cuento que luego se vuelve una leyenda, que luego se vuelve en material que permite recordar toda esa memoria histórica que tiene, pues evidenciamos cómo nuevamente la narración hace parte fundamental de nuestra historia y de nuestra vida. Los hermanos Grimm son un ejemplo de cómo aprendemos contando historias. Ellos recopilaron mediante sus cuentos hechos vividos en su época y los tradujeron en cuentos para que fuesen mucho más fáciles de entender por parte de quienes los leían, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hablaba que en esa época transitar los bosques era muy peligroso y de ahí podríamos pensar que surge este cuento de Caperucita y el Lobo, ¿no? Cuidado con Caperucita, cuidado con aquel que entra al bosque solitario, porque siempre habrán lobos, siempre habrán personas malas al acecho que pueden hacer mucho daño. Fue una manera muy didáctica de enseñar en esa época del siglo XIX a no solamente niños y adolescentes, sino en general a la población acerca de cómo cuidarse frente a un hecho. Entonces, las narrativas también se convierten en una forma de adecuar comportamientos. El storytelling actualmente se utiliza o surge, digamos, desde la publicidad como una herramienta para transmitir las características de una marca en todos estos medios que se conectan, ¿cierto? Que convergen en una misma narrativa, en una misma historia. Entonces, básicamente, contar una historia a través del storytelling no es otra cosa que tener un hilo narrativo y desplegarlo en diferentes pantallas, por supuesto teniendo una cohesión de ese relato y de cómo ese relato va a impactar diferentes redes o diferentes elementos, pero digamos que la esencia fundamental es esa. Ahora, ¿cómo aprendemos contando historias cuando interactuamos con las redes? Debemos entender que las redes sociales son otra manera de comunicar este lenguaje, que últimamente ha cobrado mucha fuerza desde lo escrito y desde lo audiovisual. Entonces, escribir un pequeño texto en una red, difuminarlo o viralizarlo o postearlo en diferentes elementos de este ecosistema, no es otra cosa distinta que lo que siempre hemos hecho del voz a voz, de contarnos las historias unos a otros que luego se han masificado y que han hecho parte de ese imaginario o de esa idea que tenemos sobre muchas cosas, ¿no? Puede ser una marca, como también puede ser una ideología, como puede ser un elemento propagandístico, como puede ser una noticia falsa, como puede ser ayudar a alguien. Entonces, todo esto se nos ha convertido a nosotros en una red de información que nos llega a través del celular y de diferentes medios y que pues evidentemente nos involucra porque pues toca nuestra sensibilidad. Y aquí traigo a colación algo que para los latinoamericanos desde toda la vida, o por lo menos a mí personalmente me tocó mucho en mi infancia, que son las telenovelas. Las telenovelas es una narrativa muy poderosa que sirvió en Latinoamérica para contar o expresar una historia que pues nosotros siempre hemos considerado que es la historia bandera, ¿no? Es de la mujer pobre que viene de escasos recursos, que se enamora del hombre rico, que la saca de la pobreza, que le permite evolucionar y que le permite crecer, pero que tienen una cantidad de conflictos. Es decir, la telenovela se convirtió en América Latina en la narrativa que de una u otra manera permitió construir familias y la idea de ese romanticismo
que rompe todas las barreras, porque siempre en la telenovela la protagonista saldrá adelante sin importar qué. Entonces, fíjese cómo las narrativas sí afectan profundamente nuestra visión, no solamente de continente, de país, inclusive la manera como amamos, como vivimos. Entonces, al final de toda esta historia, la narrativa transmedia y el storytelling se conjugan mediante ese vehículo narrativo que confluyendo con, como les decía, con diferentes pantallas nos permite construir un relato. Y en este caso, este relato es de carácter educativo. Es un relato que nos permite enseñar algo, transmitir valores, transmitir comportamientos, generar ideas, generar conocimiento. Eso básicamente es lo que pues pretendemos hacer desde la aplicación del storytelling hacia la educación. Hay un contexto muy interesante en Colombia que fue el Plan Teso Itagüí que se desarrolló más o menos desde 1900, perdón, desde 2018 hasta, yo me atrevería a decir con fuerza, hasta el 2020, un momento antes de la pandemia. Y en esta ocasión, Itagüí es una zona de Colombia que queda dentro del departamento de Antioquia y es un pueblo, es una comunidad a través de introdujeron el storytelling educativo en diferentes planteles educativos en educación media básica y media superior y tuvieron muchísimo éxito con este ejercicio porque no solamente los niños ampliaron esos relatos que construyeron, sino que además avanzaron muchísimo en sus competencias digitales a nivel educativo. Entonces, este es un ejemplo que invito a consultar el Plan Teso Itagüí. Desde mi proyecto de investigación, yo tengo una propuesta educativa que la veremos más adelante, que es el método INAEP, que básicamente está compuesto de 4 elementos fundamentales que obviamente están inmersos en las narrativas y lo desarrollamos a través de un cómic histórico que más adelante tendrán la oportunidad de explorar y de conocer. De todas maneras, lo pueden ubicar en estos enlaces de YouTube. Y finalmente, ¿cuál es la propuesta de estos materiales pedagógicos innovadores que están basados en la transmedia, en el storytelling? Primero, que el estudiante va a leer en un contenido, ya sea en papel o digital, una historia, una narrativa, que por supuesto le va a llamar muchísimo más la atención que leer un texto plano. Y nuestra propuesta es que se desarrolle a través de la novela gráfica o el cómic, que es una manera muy poderosa de sintetizar información o de contar una historia utilizando todos los elementos visuales que nos propone el cómic. Vamos a interactuar evidentemente con plataformas como Moodle u otros elementos que nos permitan hacer un rastreo de cómo va la secuencialidad del aprendizaje del estudiante. Estas actividades se podrán desarrollar desde plataformas móviles y finalmente esas actividades se publicarán en redes sociales o se convertirán en un trabajo que evidencia la apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes. Entonces aquí introducimos un concepto y no es solamente el prosumidor desde el punto de vista publicitario o de marketing online, sino el prosumidor educativo, es decir, el estudiante que se convierte también en productor de su conocimiento y que de esa misma forma no solamente evidencia esas habilidades que ha adquirido, sino que también difunde entre su comunidad ese conocimiento que él generó. Entonces, esto nos lleva a un círculo en el que iniciamos con el aprendizaje con las narrativas, seguimos un proceso de interacción en redes a través de móviles, a través de una serie de elementos de virtualidad, generamos en los estudiantes un proceso de prosumidor y nuevamente llevamos ese conocimiento a que circule en las redes. El ejercicio que yo les propongo es muy sencillo. Escribamos un cuento, propongamos en nuestras cátedras un cuento, tratemos de que alguno de nuestros temas se vuelva una historia y muy seguramente de esta manera vamos a poder impactar mucho más a los estudiantes. Muchas gracias y nos vemos en, en la segunda unidad de esta temática.
Bien, entrando a esta segunda propuesta, en la que vamos a hablar acerca de eh, cómo se aplica este conocimiento, la narración, al aprendizaje. Comenzaré diciéndoles que el conocimiento es básicamente la adquisición, evidentemente, de algún tipo de habilidad, de, no sé, de elementos que nos apoyan, nos ayudan en nuestra construcción como seres humanos y en nuestro trasegar a través de la vida. Hoy en día el reto constituye transmitir ese conocimiento a través de los elementos digitales y nuestra propuesta es que la narrativa es una manera muy poderosa de transmitir ese conocimiento, porque permite entrelazar contenidos a través del hipertexto y además con este tema de la confluencia de pantallas podemos hacer un contenido líquido, híbrido, que se adapte a, a muchos tipos de pantallas. Puede ser un contenido hecho en elementos sonoros, un contenido audiovisual, un contenido textual, es decir, el reto en este momento es cómo ensamblar esos contenidos, pero nos enfrentamos a que hoy en día el contenido está transmitido o el conocimiento, si se quiere, está transmitido a través de muchos elementos que están dispersos por ahí. Entendemos que los libros son la base de la narrativa por su estructura lineal. Entonces, de esa estructura lineal van a pasar a diferentes contextos digitales en producción y visualización. Entonces, empezaremos entendiendo que la multimedia es un lenguaje o es un desarrollo cerrado eh, que se generó fundamentalmente en los años 80 y que su objetivo era a través de los CD-ROOMs o de otros elementos presentar estructuras que tenían un principio y un final y que se desarrollaban internamente en este pequeño disco, el CD-ROOM. Luego pasamos al hipertexto, más o menos cuando Internet empieza a tener fuerza, desde los 90 casi hasta el 2000. Entonces tenemos ya un reto que es cómo la hipertextualidad nos permitía ampliar ese texto, que ya no era solamente la página que estábamos viendo, sino que a través de los enlaces se desplegaban muchas otras pantallas o otras páginas. Luego llegamos a la hipermedia, que tiene una inclusión de lo sonoro y lo visual, ¿cierto? Y hoy en día la transmedia o transmedia es fundamentalmente, como les mencionaba, este vehículo que es en sí mismo la narración que se va a desplegar en múltiples pantallas que van a converger, ¿cierto? En el relato. Eso es básicamente. Ahora, ¿qué debe tener el storytelling? Hemos resumido 8 pasos muy importantes. El primero, debe tener una muy buena idea, es decir, ese concepto que yo quiero convertir en storytelling, en transmedia, debe ser muy poderoso. Obviamente tengo que investigar a profundidad cómo puedo virtualizar estos contenidos, cómo los puedo ensamblar. Debo escribir una narración porque volvemos a lo mismo. Si estamos hablando de storytelling, tenemos que tener un eje narrativo. Debemos planificarlo a través de un guión o de una conceptualización básica porque los desarrollos transmedia son muy visuales en cualquiera de los elementos o las pantallas que se conjuguen. Debemos generar recursos interesantes, ya sean en sonido, en video. Debemos, evidentemente, conformar todo este universo, por decirlo de alguna manera, o esta ecología a través de un montaje prediseñado, de un montaje planificado. Debemos compartir ese contenido, como les mencionaba anteriormente, no solamente para que el estudiante se vuelva un prosumidor del aprendizaje, sino para que podamos expandir los relatos entre diferentes comunidades y finalmente darle la oportunidad a estos estudiantes o a estas comunidades de comentar y reflexionar sobre esas historias o esas narrativas que presentamos. Debemos entender en principio que un cuento va a tener una serie de características básicas, una estructura, unos elementos y un tipo, porque si el reto que tenemos es comunicar a través de la narrativa, pues evidentemente la manera más fácil o la manera principal es iniciar con la construcción de un relato. Entonces,
Tendremos cuentos, narraciones breves o ficción, como lo queramos trabajar. Siempre tendremos un inicio, un nudo y un desenlace. Y pues evidentemente dentro de los elementos de la narración tendremos el tiempo, los personajes, los tipos de narradores. Y pues esto parece muy básico, pero cuando ya nos sentamos a escribirlo con la intención de convertirlo en una transmedia, es cuando la cosa se nos vuelve un poco más densa. Entonces, siempre debemos tener como en cuenta que estamos construyendo una narración independientemente de dónde se vaya a presentar, en qué espacios o en qué escenarios o en qué pantallas. Tu historia debe estar muy clara, tus personajes, tu inicio, tu nudo, tu desenlace y qué tipo de narración vas a construir. En la narración digital tenemos una serie de elementos también que se suman y es que la narración digital es volátil, es amplia en el sentido en que yo puedo iniciar como estas dinámicas de yo inicio con un cuento y no sabemos qué va a suceder si no distribuimos o no tenemos prediseñado adecuadamente qué tanto se va a expandir el relato. Entonces, debemos tener siempre control de cierta manera porque, pues evidentemente pueden generarse unos subproductos muy creativos, lo cual es maravilloso, o también la historia se puede ir por otras ramas que nos va a desvirtuar un poco lo que nosotros queremos enseñar o dar como concepto fundamental. Aquí traigo a colación un ejemplo que los invito a conocer que se llama documedia.com.ar y este es un documental que se convirtió en transmedia, se llamó Mujeres en Venta del año 2008, pero si ustedes lo ven es muy interesante porque de este proyecto, digamos, de investigación sobre la trata de mujeres en esa parte de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, eh, luego se transforma en un cómic, luego se transforma en un material audiovisual con entrevistas y otro tipo de cosas, y luego se convierte en una especie de política pública, por decirlo así, o estrategia pública de enseñanza y de divulgación para estas mujeres, precisamente evitando que cayeran en la trata de blancas. Este es un ejemplo transmedia muy interesante. Y finalmente, ¿qué elementos podemos encontrar dentro de una transmedia? Evidentemente la narración, que debe ser muy poderosa, la expansión, es decir, en cuántos relatos y en dónde se va a expandir esta historia, la multiplicidad, porque vamos a tener múltiples escenarios que van a converger, la inmersión, no solamente de esa audiencia que va a entrar en mi narrativa, sino que al mismo tiempo también me va a generar subproductos en la narrativa, la construcción de mundos, porque cada persona que apropia el conocimiento, que se convierte nuevamente en un prosumidor, al mismo tiempo genera un mundo dentro de sí y hacia los demás, un mundo, una narración. Evidentemente el prosumidor, el elemento creativo que estará siempre presente cuando estas personas que reciben esa narrativa generan unos subproductos muy interesantes y finalmente la bidireccionalidad en la medida en que yo hablo y estos me hablan, ¿no? Estas personas me retroalimentan sobre sus experiencias con las narrativas y con el storytelling. ¿En qué medios podemos transmitir estas narrativas? Pues ya lo he mencionado, en aspectos digitales, en la web o en plataformas educativas como Moodle, que se van luego a interactuar con ellas a través de los celulares y que pues van a tener, digamos, una vitrina o un producto en la generación de videos de YouTube, en la generación de audios como en plataformas de Spreaker, en podcast o en la generación de textos abiertos que cualquiera va a poder consultar. Entonces, si nos damos cuenta, existen las herramientas, existe el universo, lo que necesitamos es ser muy asertivos a la hora de planificar cómo esa narración se va a expandir y se va a conectar con estos diferentes elementos que ya nos dan a disposición. Finalmente, definir el concepto prosumidor, porque prosumidor es un consumidor que consume pero produce. Por eso nosotros queremos traerlo hacia la educación, diciendo que el prosumidor educativo es el estudiante que escucha y que al mismo tiempo produce información.
Y el ejercicio que les quiero proponer es que ahora este cuento que ustedes escribieron traten de pasarlo a cualquier elemento audiovisual del que mencionamos. Traten de convertir su clase en un video en YouTube, traten de convertir su clase en un podcast, traten de convertir su clase en un cómic, traten de convertir su clase en una historia. Y ese es un reto muy interesante. Nos veremos en el próximo apartado. Bueno, y finalizando, quiero comentarles o presentarles mi propuesta que se llama el método INAEP. Es una propuesta pedagógica, es una metodología que quiero proponer basada en las narrativas transmedia. Entonces, aquí quiero hacer como una diferencia entre un modelo pedagógico y un método didáctico. El modelo pedagógico bajo el que se fundamenta mi propuesta es el aprendizaje significativo, porque hemos hecho ciertos estudios y hemos llegado a la conclusión de que las narrativas también fomentan anclajes de conocimiento muy importantes en la mente de los estudiantes y permiten recuperar de una manera mucho más eficiente ese conocimiento aprendido, porque a través de la narración ellos encuentran significado y también encuentran un proceso de creación y de asimilación de los contenidos mucho más fácil. Ahora, la idea de este método, que es básicamente un enfoque, un estilo, una praxis, es cómo involucrar las narraciones dentro de las aulas de clase y convertirlas en una forma didáctica y sencilla de enseñanza. El primer elemento de este método INAEP que es propuesto por nosotros, bajo mi autoría, es que en primer lugar hay que investigar muy bien, hay que reconocer los conceptos previos que tienen los estudiantes, identificarlos como una audiencia, en el sentido en que hay que entender, segmentarlos, qué edad tiene, cuál es su nivel educativo, es decir, casi que hacer como una línea base de entrada para posteriormente generar una narración que les llegue, que los impacte. Y a través de este cuento, que era lo que yo les planteaba en otros elementos del video, cómo lograr convertir esta cátedra o este tema que yo manejo en una narración. Y luego esa narración, elaborarla, es decir, no solamente producirla hacia el estudiante, sino que también el estudiante produzca sus propios contenidos y finalizar generando siempre preguntas, porque la mejor manera de aprender es preguntar. Entonces, esas preguntas son esa bidireccionalidad, las preguntas que hace el estudiante hacia el docente o la persona que está dirigiendo la transmedia y las respuestas que pueden generar entre sí mismos, ¿no? Esa colaboración entre ellos a través de esa comunidad en la que están inscritos, ya sea en una red social o dentro de las mismas plataformas. Entonces, el método INAEP tiene 4 fases fundamentales: investigar, narrar, elaborar y preguntar. Esta es la base, digamos, de esta propuesta metodológica que nosotros hacemos. Y como ejemplo tenemos un material didáctico que se llama El Bogotazo. Es una cartilla producida en el año 2018. Es un cómic que tiene elementos de hipertextualidad porque tiene QRs que disparan o que a través del celular permiten enlazarse con otros recursos como audios y videos. Entonces, es la historia de un personaje político muy importante en Colombia que se llamó Jorge Eliezer Gaitán y que generó, digamos, algunos movimientos sociales muy importantes e interesantes. Entonces, la historia de la vida de Jorge Eliezer Gaitán se dividió en 12 unidades que permitieron no solamente enseñar las vivencias del personaje, sino también el contexto político, histórico y cultural de Colombia durante los años 40 y 50 que se desarrolla la vida de este personaje y que pues evidentemente trae a colación no solamente una explicación histórica de dónde se origina la violencia en nuestro país, sino también las causas. Cambiamos las tareas
por algo muy interesante que se llama pregunta o reto, que implica que los estudiantes pueden proponer una serie de retos. Entonces, ya no le decimos, oye, tienes que producir un documento para que nosotros te lo califiquemos, sino que le decimos, oye, tienes que producir un meme, tienes que producir un video, tienes que producir algo tan simple como una selfie, pero una selfie, por ejemplo, en el lugar donde se originó todo este proceso y movimiento histórico. Entonces, estamos llevando al estudiante a unos retos que son mucho más allá, que le implican a él hacer una producción, por eso hablamos del prosumidor educativo, y pues evidentemente generar un producto que puede ser mucho más elaborado, pero al mismo tiempo mucho más interesante que en algunas cosas o en algunas veces responder un quiz o una simple evaluación. Entonces, el método también implica que el material debe estar diseñado adecuadamente y que esa historia, como les mencionaba, debe tener muy claro sus inicios, sus nudos, sus desenlaces, su división en unidades y dentro de cada unidad debe tener un trabajo. Entonces, este es un ejemplo de cómo transmitimos el conocimiento a través del cómic y si ustedes leen el cómic, no solamente se van a enterar de los antecedentes del personaje, de la historia, de los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales, sino que además se convierte en algo muy divertido porque es un personaje que de cierta manera, al tener una relevancia histórica, nos lleva a hacer como una inmersión en la narración. Entonces, el ejercicio que les proponemos es que primero convirtamos algunas de nuestras cátedras o algún tema en particular en una historia. Segundo, tratemos de llevar esa historia a cualquiera de los medios digitales que nos permitan hacer una producción de un video, un podcast o demás. Tercero, enlacemos esa historia a través de un sistema que nos permita hacer evaluación, retroalimentación, seguimiento. Y cuarto, permitamos que nuestros estudiantes generen esos productos como prosumidores del conocimiento que no solamente van a impactar el conocimiento en sus aulas, sino que muy seguramente ellos van a poder difundir o que van a convertir por decirlo así, en contenido que van a publicar en sus redes y que de una u otra forma va a poder expandir ese conocimiento que queremos generar. Esta es nuestra propuesta, un deseo para que la educación se convierta en algo más dinámico y por supuesto aproveche de manera eficiente los retos que tiene hoy en día este mundo lleno de hiperconectividad, hipertextualidad y que por supuesto ya vivimos en él y que tenemos que tratar de enfocar de la mejor manera. Muchas gracias a todos, un abrazo desde Colombia.